Bueno, vamos a terminar con los dos últimos temas que me tocaba dar a mí. Esto del perfil epidemiológico de salud de los adultos y los ancianos de nuestro país, ¿no? Yo les quiero contar que este tema es bastante denso, ¿no? Porque estamos hablando de un área que es poco investigada y poco incursionada por los enfermeros, esto de la epidemiología, estadística, a pesar que lo tenemos como materias complementarias, ¿no? Y siempre trataremos de hacer una relación con el rol de los enfermeros dentro de estos temas, ¿no? Comenzando, voy a esperar que el profesor el profesor Valcárcel me presente las diapositivas. Sí, estoy esperando que se inicie la grabación, pero... No sé. Perdón, profe, gracias. Ahí está. ¿Vieron que esto es así, ¿no? A distancia. En la época de la presencialidad les contamos que era colocar el cañón, la computadora, la pantalla, hacer todas las conexiones, que todo el mundo se siente en los bancos y que se silencien, ¿no? Yo personalmente les aclaro que extraño totalmente esta presencialidad. Pero bueno, acá nos encontramos. Gracias, profesor Valcárcel. Comenzamos con este perfil epidemiológico, diciendo que abordar el perfil epidemiológico plantea una serie de desafíos para poder relacionar y explicar todos los factores que influyen en esta determinantes del mapa de salud de nuestro país, ¿no? El diseño y la implementación de políticas económicas y sociales, este tema que habíamos hablado anteriormente el miércoles pasado, delinean e impulsan las diferentes formas de distribución de la riqueza. ¿Se acuerdan que también habíamos dicho que el Estado era el único protagonista de estas políticas sociales, ¿no? Entonces ellos son los que van a priorizar y van a distribuir todo lo que significa en relación a los problemas de salud dentro de nuestro país. Los objetivos que he puesto en estos momentos como objetivo general, identificar el perfil epidemiológico en adultos y ancianos en nuestro país, valorar la participación y el compromiso de enfermería con las políticas de salud como modo de colaborar con la epidemiología. Los enfermeros ya tenemos que estar, vuelvo a reiterar, comprometidos con esta temática tan importante y porque nuestro rol va a influir netamente sobre la calidad de vida de las personas. Como objetivos específicos vamos a reflexionar sobre todos los factores que van a influir en el perfil epidemiológico de nuestro país. No es solamente no significa que vamos a memorizar números, porque los números van cambiando momentáneamente, pero sí tengo que reflexionar sobre estos factores que influyen sobre estas estadísticas. Identificar los cambios demográficos y epidemiológicos en nuestro país, ya los demográficos en la clase del miércoles pasado lo hemos visto, vamos a hacer un poquito más de hincapié hoy. Comprender por qué envejece un país, también lo vimos el miércoles, pero cómo influye el envejecimiento de un país sobre los datos epidemiológicos de esa misma región. Reconocer las diferentes modificaciones en atención a la salud en la época de pandemia y su influencia sobre el perfil epidemiológico de nuestro país. ¿Ustedes se han puesto a pensar o a reflexionar que esta época de pandemia ha modificado algún dato? Sí, por supuesto que sí, desde la entrada de decirles de la consulta que ha disminuido, ¿no? Por eso vamos a ver
cómo se ha modificado en estos 7 meses, si mal no me equivoco, son 7 meses, ya ni recuerdo cuántos meses son, cómo ha influido esta pandemia sobre los datos de nuestro país. Y identificar los roles y funciones que le competen a cada miembro del equipo de salud en esto de los datos epidemiológicos, y valorar la participación y el compromiso del profesional de enfermería en la enfermería comunitaria a través de la epidemiología. Bueno, van a escuchar que yo le voy a decir al profe que me pase la siguiente diapositiva. Bueno, si vamos a hablar de perfil epidemiológico, lo tengo que definir, ¿no? Voy a definir que es la forma de expresar la carga de enfermedades, del estado de salud, enfermedades que sufre la población y cuya descripción requiere la identificación que la define. Estas características que la definen es la mortalidad, la morbilidad y la calidad de vida. No quiero ahondar mucho porque van a tener la materia epidemiología y quizás la profesora de epidemiología, o ya lo han tenido algunos, ha hecho mucha más profundización sobre el tema, ¿no? Yo voy a hablar sobre los indicadores, sobre todo en la adultez y en la ancianidad, porque a medida que vayamos desarrollando este encuentro, vamos a ver que no hemos tomado ningún marcador de adolescentes, ni de niños, perdón, de mujeres embarazadas. El perfil, el estado de salud se mide indirectamente a través de conjuntos de problemas de salud que van a afectar la calidad de vida de las personas que forman parte de esa comunidad. Este perfil es un resumen de datos e información relacionada que describe la salud y sus factores determinantes para esa población dada. Estos datos se toman en una población dada y en un momento también particular. Cuando ustedes vayan a ver, después cuando pasemos a ver los indicadores, van a encontrar indicadores de todos los años, a partir del año 1996. La salud de una población se describe a través de la información de este perfil y se fundamenta en una serie de indicadores o mediciones. Cuando yo hablo de indicadores y mediciones, porque estoy admitiendo a los alumnos, hablo de números, ¿no? De números, netamente de números. Y estos indicadores y mediciones habla exclusivamente de los asuntos o problemas de salud de ese país. Con relación al contenido de este perfil epidemiológico, vamos a encontrar estos datos numéricos que yo les había dicho, datos numéricos, en relación a los datos numéricos, sean cuantitativos o narrativos, que son los cualitativos. Los datos numéricos dan una idea de lo que está sucediendo, por ejemplo, cuántas personas están enfermas, dónde viven y qué tipo de tratamiento están recibiendo. Esto es lo que está haciendo, por ejemplo, en la actualidad el famoso COE, ¿no? Que va recolectando datos. Vieron que todos los días nos mandaban la información de cuántos estábamos enfermos, cuántos nos habíamos contagiado, dónde vivíamos. Vieron que hay barrios que estamos supuestamente más contagiados que otros. Yo me reservo la duda porque son barrios los más grandes, pero no hay información de todos los barrios periféricos, de los cuales no se han ido a cuantificar, ¿no? ¿Y qué tratamientos están recibiendo? En estos momentos también el COE emite cifras numéricas, cuántos pacientes están internados, dónde están internados. No es lo mismo la sala de internación que la sala de terapia intensiva, y qué tipo de tratamiento están haciendo, ¿no? Hasta nos indica qué cantidad de pacientes están
conectados a un respirador, que es una última de las fases que tiene el paciente contagiado con COVID. En relación a esto, los datos numéricos van a describir la población en general, mientras que el análisis y la investigación van a permitir comparar estas variables. Esto que yo les estoy diciendo, ¿no? Lo relacioné precisamente con la pandemia que estamos viviendo y parece ser que nos ha marcado bastante a todos. Pero también les puedo decir que los datos numéricos no son la única información suministrada en un perfil, en este perfil epidemiológico. La investigación actual, la investigación académica, ustedes recuerdan que la clase anterior habíamos dicho que las universidades, las formaciones académicas tenían que estar íntimamente relacionados con lo que sea la comunidad, a través de las gestores que están en ese momento con la comunidad. Entonces, los datos numéricos no reflejan la única información suministrada en el perfil. La investigación académica, los documentos oficiales y los informes de la comunidad van a suministrar una información muy importante para un perfil, para ver cómo se van a acercar las futuras tendencias o cómo se llegó a ellos. Vieron que hay datos prospectivos, ¿no? Esto que habíamos hablado en la clase anterior, que en el 2010 éramos tanto, en el 2025 vamos a hacer tanto de población adulta, y en el 2050 se va a triplicar. Esto es la proyección prospectiva, y el perfil epidemiológico también brinda esa información. La próxima, profesor. Bueno, esto un poco como que lo hemos visto en la clase pasada. ¿Por qué lo repito? Si ustedes ven, no sé si se alcanza a ver las figuritas que yo colgué en la diapositiva. Vieron cómo se va acrecentando la edad, cómo vamos transcurriendo desde el adulto al adulto mayor, y estamos llegando a una población bastante envejecida. Y también vemos a un hombrecito, una figura, donde la longevidad está significando que hace caer las finanzas de cualquier país. Y esto no es una posición personal, ¿no? Sino que hay datos estadísticos que están reflejando el estado de las finanzas en relación a los gastos en salud. Saquemos pandemia, sino el estado, los gastos que tenemos normalmente en cuestiones de salud. ¿Por qué las poblaciones están envejeciendo, no? Esto también habíamos dicho en la clase pasada, que era una cuestión política, no política partidaria, sino política de la gestión, clave en donde las personas mayores están aumentando notablemente en todo el mundo. En Europa, la población de adultos mayores es mucho más elevada que los de América Latina y del Caribe. No significa eso, como habíamos hablado en la clase pasada, que América está llegando a los porcentajes igual a los de los países europeos. Hablo de los europeos y no de los asiáticos ni los de África. Eso tienen otra proyección de vida. ¿Y por qué las poblaciones estamos envejeciendo? Una, habíamos dicho que había, en estos momentos lo vamos a concretar más rápidamente, que había dos factores que influían o que influyen en esto del envejecimiento de una población. Y voy a hablar de nuestro país sobre todo. Uno, el aumento de la esperanza de vida, que esto lo habíamos visto el miércoles, donde se observa que hay una relación entre el nivel de desarrollo socioeconómico de un país y los patrones de mortalidad en el curso de la vida. ¿Por qué patrones de mortalidad? Porque no todos morimos de la misma forma. En relación a las edades, a
a este parámetro que yo digo que existe una relación de desarrollo socioeconómico relacionado con los parámetros de mortalidad, está relacionado con que las edades, a ver, está relacionado está relacionado en los países de bajo desarrollo, medio desarrollo y países subdesarrollados, ¿no? En esto quiero hacerles la comparación. Por ejemplo, en los entornos de bajos recursos, países de bajos recursos, es más frecuente la muerte que ocurre en la primera infancia. En la primera infancia. Cosa que luego de esta etapa las muertes se van distribuyendo uniformemente en el resto de la vida. Pero en los países con desarrollo, con un mejor parámetro socioeconómico, la salud pública tiene una mejor salud pública y esta infancia sobrevive a todos los embates que pueden ocurrir y las personas pueden morir, no en la infancia, sino durante todo el desarrollo de su edad adulta. Los ingresos, los entornos de los ingresos, en lugar de los ingresos altos, los patrones de mortalidad cambian aún más hacia la vejez. Significa que la mayoría de las muertes ocurren en personas mayores de 70 años. O sea, fíjense en cómo está relacionado las cuestiones socioeconómicas más económicas en relación al desarrollo o a la esperanza de vida en los diferentes países. Es importante, es muy importante que estos cambios vengan acompañados también por las causas de muerte, ¿no? Esto no es estadísticamente así porque alguien decidió que los bajos recursos o de altos recursos, sino que también esto va fundamentado estadísticamente. Hay muchas lecturas muy importantes para poder interiorizarme, y esto yo les digo como más de cultura general, poder investigar todo esto como para que, vuelvo a reiterar, que los enfermeros abramos un poquito más la mente y que en la enfermería no solamente es la asistencia, ¿no? También, hablando de las causas de muerte que tienen que estar relacionadas a esto de la esperanza de vida, las principales causas de muerte en la vejez son las enfermedades no transmisibles, aunque también pueden ocurrir a edades menores en países de ingresos bajos, ¿no? Esto es lo que habíamos dicho. Las principales causas de muerte en estos momentos en la vejez son de las enfermedades transmisibles. ¿Y cuáles serían las enfermedades transmisibles? Todas aquellas enfermedades crónicas. Llámese insuficiencias cardíacas, llámese hipertensión, llámese accidentes cerebrovasculares, llámese diabetes, llámese cáncer, HIV, o sea, todos son, HIV no, todas las enfermedades crónicas que va adquiriendo la persona en el trayecto de su vida. Fíjense en que en los contextos, la artrosis, gracias por la ayuda, la artrosis, la artritis reumatoidea, todas estas enfermedades crónicas que vamos adquiriendo por haber adoptado, y puedo decir, mal calidad de vida, ¿no? Malos hábitos de vida, ¿no? Y el otro factor que influye en el aumento de la esperanza de vida era directamente la caída de las tasas de la fecundidad. Fíjense que si nosotros nos comparamos con España, en España ya hace una década o más que las familias decidieron tener un solo hijo. No como China, que fue una obligación y que no podían tener más de un hijo por la superpoblación que tenía China, sino que en España y en varios países europeos, esta era una cuestión que lo pensaron más en el sentido económico, que la situación en esos países europeos se había tornado tan grave, si nos recuerdan hace ya
como 10 años atrás, han tenido los países europeos, Francia, España, Italia, han tenido una caída socioeconómica bastante severa. Entonces la población, para mantener su calidad de vida, decidieron descender la fecundidad, los nacimientos. Les dejo esta pregunta. ¿Qué pasó con Argentina? Aumentó la fecundidad en nuestro país. También, al disminuir esta fecundidad, este parámetro de natalidad, también ha caído la mortalidad infantil. Estoy hablando en los países desarrollados, ¿no? En los países desarrollados. Probablemente también puede estar, y esto está muy relacionado con el día de la fecha y no va a ser tema de discusión en esta clase, pero también está esto del mayor acceso a la anticoncepción y a la forma de posicionarse el género femenino, ¿no? Esto ha ido evolucionando a través de la historia. Entonces, en esta mayor facilidad de la anticoncepción, de métodos anticonceptivos y del posicionamiento de la mujer en esto de que mi cuerpo es mío, no voy a entrar a discutir nada en estos momentos, pero sí también ha favorecido esta cuestión de bajar la tasa de natalidad en los diferentes países. También en las tasas, en los países de gran desarrollo socioeconómico, han bajado. En un momento eran de 7 y después bajó a 5, ¿no? Esto es lo que les estaba diciendo recién. La próxima, profesor. Bueno, esta pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Son los años añadidos a la vejez años que se viven en buena salud? Esto hablábamos un poquito en la clase pasada de la expectativa de vida, que se había aumentado la expectativa de vida y que las mujeres vivíamos más que los hombres, y yo me pregunto en qué condiciones estamos también, en qué calidad de vida estas mujeres que quedamos solas, porque somos mayoría las mujeres, en qué condiciones de salud nos encontramos las mujeres, ¿no? Si los años adicionales, ¿no? Esto hay dos perspectivas. Si los años adicionales se viven con buena salud, el envejecimiento de la población traerá un aumento de los recursos humanos que pueda contribuir a la sociedad de muchas maneras. Por ejemplo, una vida activa, ¿no? Si ustedes se fijan en estos adultos mayores que hacen gimnasia, que andan en bicicleta, y que se está viendo una orientación más a esto de los adultos mayores, los adultos y adultos mayores con una mayor actividad y sobre todo actividad física. Sí, y bueno, no solamente física, vemos que hay una gran cantidad de adultos y adultos mayores que se dedican al arte, o sea, que continúan con algún hobby que no lo pudo desarrollar. Los adultos, cuando nos jubilamos, tendríamos que ya tener una futura actividad para hacerlo porque nos sentimos activos, ¿no? Pero fíjense en este otro cuadrito, ¿no? Si las personas viven más tiempo, pero presentan limitaciones de capacidad o mayores a la de sus padres a la misma edad, la demanda de asistencia sanitaria y social será considerablemente superior. Y esto es lo que nos pasa a nosotros en nuestro país. Y las contribuciones sociales de las personas mayores eran mucho más restringidas, ¿no? Fíjense en esto de lo que habíamos hablado la semana pasada, y también en este hombrecito, en la anterior diapositiva, que había un adulto mayor, donde el envejecimiento empobrecía, ¿no? La parte económica.
Entender cuál de estas situaciones se presenta en la actualidad es crucial, ¿no? Para determinar diferentes esferas para adoptar medidas y asegurarse políticas de respuestas justas y concretas. Habría que hacer un buen estudio epidemiológico, cuántos adultos y adultos mayores estamos con buenas capacidades funcionales, con las capacidades funcionales a pleno, y cuántos aquellos que tienen estudiar cuántas capacidades funcionales le van quedando. A medida que va transcurriendo la vida, las personas vamos perdiendo capacidades. Y les voy a decir las más simples, vamos perdiendo el pelo, vamos perdiendo la visión, vamos perdiendo la audición, vamos perdiendo la dentadura, todo lo que sea odontológico. Entonces, fíjense en que eso es un periodo natural de las personas. Pero también vamos perdiendo las capacidades funcionales. Si yo no veo, necesito lentes. Si no me puedo comprar los lentes, mi capacidad visual, que es una capacidad funcional necesaria, está disminuida y eso disminuye también mi calidad de vida. Si estamos en malas condiciones sociales, en malas condiciones de salud, bueno, vuelvo a reiterar, no es la más adecuada y nos va a obligar a que se gaste más en salud, se gaste más en atención, se gaste más en métodos de diagnóstico, se gaste más en servicios sociales y se gaste más en estos momentos en planes sociales. Fíjense cómo vamos entrelazando políticas sociales, políticas sanitarias con esto del perfil epidemiológico. No, le podemos decir que no hay investigaciones, o sea, hay investigaciones, pero los datos son confusos, y son confusos porque tienen o tendrán que relacionar los ingresos, el factor económico del país en relación a los gastos en el costo de cada uno de estos adultos y adultos mayores. ¿Por qué nombro los dos? Porque los adultos mayores tenemos esta disminución de las capacidades funcionales normales, pero hay adultos que no, que tienen diferentes complicaciones, y esto es de las enfermedades no transmisibles, ¿no? Hay adultos ya a partir de los 45 años que han desarrollado diabetes en su vida, y eso genera también un alto costo de salud. Por eso les digo que pueden haber investigaciones, pero no conocemos los gastos en salud. Si todas las personas viven larga vida y saludables, podemos garantizar la sostenibilidad, ¿no? de los sistemas de protección social. Y podría también permitir acceder a prestaciones como la jubilación. Si ustedes han podido leer el módulo anterior o han podido buscar información, ¿qué pasa con la jubilación en nuestro país? Y no me quiero meter en política, pero anoche, entre gallos y medianoche, se implementó el nuevo régimen de jubilación. Y está tapado porque la población estaba más interesada en la interrupción del embarazo legal, y entre gallos y medianoche pusieron una reforma previsional. Entonces, también hay que prestar atención a todas estas cuestiones, y voy a decir acá, sí, política, voy a hablar de política. En un momento que el país está en crisis, en una crisis muy grande, porque todavía no se ha venido lo peor, y no quiero ser de mala onda, ¿no? Pero la crisis del país lo vamos a ver a partir del 1 de enero, ¿no? Ahora vienen las fiestas, estamos en otra cosa, pero las crisis económicas se va a sentir en el año 2021.
Y la población más golpeada, y ustedes han visto también un índice que ha sacado la Universidad Católica, el índice de niños en estado de indigencia, que es el futuro nuestro. El futuro nuestro. Y cuando hablamos de niños en indigencia, son niños desnutridos. No voy a hablar de accesibilidad escolar, hablo de alimentación, donde saben ustedes, por el conocimiento previo que tienen, que la alimentación es lo primordial para el desarrollo de ese niño. Por eso tanto la alimentación materna, por eso tanto de la alimentación saludable desde el niño de nacimiento, porque es lo que va generando a nivel cognitivo, a nivel sistema neurológico, va generando una persona sana. Pero bueno, no me quiero ir de la clase, porque si no sería muy lindo discutir todo esto, ¿no? La próxima. Perdón, profe, perdón. Bueno, los principales, esto da para mucha discusión, no quisiera entrar en esto, ¿no? De discutir, por ahí uno se apasiona con la discusión, pero bueno, todo bien, los que están a favor o en contra de esta nueva ley, que todavía no es ley porque tiene que pasar a la Cámara para que la promulgue la Cámara del Senado, ¿no? Pero fíjense, si ya habíamos hablado la clase pasada de una jubilación, de un adulto mayor empobrecido, porque la jubilación mínima era de 19.000 pesos, imagínense en que la nueva reforma previsional no se conoce, por supuesto, lo único que dicen que estos jubilados recibirán 4 aumentos durante todo el año. Habría que ver esos 4 aumentos, cuánto es el porcentaje. Entonces, esto va a influir también en la calidad del adulto mayor, en la calidad del adulto que se ha jubilado por algún grado de invalidez, y va a influir en el estado de salud de todos ellos, y también va a influir sobre las instituciones que brindan atención. ¿Cómo le puedo ir a hablar a un adulto mayor de calidad de vida con 19.000 pesos? Cuando 19.000 pesos, encima, se lo gastan en medicamentos, porque los ancianos tenemos polimedicación. Entonces, bueno, ya está, no quiero seguir. En la medida que la esperanza de vida va aumentando, en la medida que la esperanza de vida va aumentando y las personas van muriendo cada vez más ancianas, varía el perfil de las causas de su defunción, ¿no? Van a ir variando a medida que esos factores que influyen sobre la esperanza de vida, ¿no? Esta situación pone de manifiesto analizar las principales causas de muerte por grupo de edad en nuestro país, ¿no? La Organización Panamericana de la Salud, las principales causas de mortalidad, y voy a pedir disculpas porque no sé por qué ha puesto primero los varones, pero bueno, tenemos que son las insuficiencias cardíacas, que en un promedio de 11 a casi 14% del total de las muertes, en mayores de 65 años, las insuficiencias cardíacas. Las enfermedades isquémicas del corazón son otras de las proporciones. En tercer lugar están las enfermedades isquémicas del corazón, llámese infarto de miocardio, si lo quieren nombrar así. Leve descenso durante el tiempo, leve descenso en el tiempo. Comenzó representando un 10% y termina representando casi un 8% en el 2010. Esto en relación al 2010, chicos. Hay un artículo muy bueno que lo vamos a ver y está en el apunte de qué pasó en la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia con estas enfermedades? Porque el perfil epidemiológico del 2020 va a cambiar totalmente los parámetros. Las enfermedades cerebrovasculares con valores porcentuales que oscilan entre el 8 y el 6.5%, ¿no?
La influencia y la neumonía, la influencia de la gripe y la neumonía, representa casi un 6% de los decesos en total del país. La próxima, profe. Bueno, esta es la situación de salud y estoy acá viendo que Argentina está pasando una transición epidemiológica hacia las llamadas enfermedades crónicas, ¿no? Esto de las enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas. Y está íntimamente relacionado con la calidad de vida que llevamos los argentinos. Si yo les hablé de la hipertensión, les hablé de las diabetes, el factor de riesgo primero que va en ese tipo de enfermedades es el sedentarismo y la obesidad. Entonces, si yo estuviera en el aula, en estos momentos le estaría preguntando, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes hacen alguna actividad física? No el de correr el colectivo, ir y volver para llegar temprano, sino una actividad física concreta. Entonces, en nuestro país, que es un país subdesarrollado, no hacemos hincapié en esto de los estilos de vida, en esto de las actividades físicas, y vuelvo a reiterar, de las actividades, físicas, de las actividades de algún deporte, ¿no? Y si no es un deporte, ¿cuántos de nosotros salimos a caminar media hora por día? Yo no los voy a ver, pero la que va a levantar la mano voy a ser yo primero porque no salgo a caminar. Entonces, las principales causas de muerte en el país son las enfermedades cardiovasculares, 35% de muertes, el cáncer con un 21%, las enfermedades respiratorias con un 7%, las lesiones, un 7%, y acá en lesiones entran los accidentes de todo tipo, hasta entran los suicidios también. Y la diabetes, un 3%. Bueno, en cuanto a fíjense en cuanto a los factores de riesgo, esto que habíamos hablado de factores de riesgo, que yo habría hablado de la obesidad, del sedentarismo, de la dieta rica en grasas. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, 58% de la población adulta tiene sobrepeso. Yo creo que en estos momentos sobrepasó con esto de la pandemia. Fíjense que esto es un dato del 2013, ¿no? Imagínense, pasaron 7 años, no hemos cambiado los estilos de vida, así que la obesidad debe estar por encima del 60% en nuestro país. Es alarmante también, alarmante, la cantidad de niños y adolescentes con obesidad. Y esta tendencia va aumentando, ¿no? Va aumentando cada día más. En la medida que no cambiemos el hábito de la nutrición, no vamos a poder bajar este porcentaje. Fíjense que esto trae aparejado también esta prevalencia en la diabetes, ¿no? Arriba habíamos hablado que un solo 3% se produce de muerte por diabetes. Ustedes van a preguntar, pero profe, ¿todos nos morimos de un paro cardiorrespiratorio? Sí, señores, todos nos morimos de un paro cardiorrespiratorio. Pero en la última década, porque había graves problemas en cuanto a la estadística de las causas de muerte, porque el médico ponía en el formulario, vieron ese formulario de certificado de función, ponía paro cardiorrespiratorio. Pero está bien, ese fue el final. En estos momentos el médico tiene que poner cuál fue la patología primaria que lo llevó a un paro cardiorrespiratorio. Por eso se fueron modificando estos porcentajes, en realidad, a los indicadores de mortalidad del país. Nos morimos por 3% de diabetes, pero fíjense en que la prevalencia de diabetes en nuestro país es el 10% de la población. Bueno, el consumo nocivo de alcohol, ¿y qué significa?
el que es alcohólico, no los que nos tomamos la copita de vino en el almuerzo o en la cena, o aquel bebedor social que se junta con los amigos y puede tomarse 2 copitas de vino, ¿no? Sino aquel que es adicto al alcohol, fíjense en que la prevalencia es un 10%. Mucho mayor es el consumo del tabaco. No les he puesto de las sustancias tóxicas. Ya después vamos a ver más adelante, ¿no? De las sustancias tóxicas. Con respecto a las lesiones, que son otra de las principales causas de muerte entre los jóvenes, sobre todo relacionados con los accidentes de tránsito, también entra acá la violencia de género y el suicidio. Y violencia de género de ambos lados, ¿no? No hablo de género del femicidio, ¿no? Sino de ambos lados. La reducción de las muertes maternas se ha estancado en los últimos años. Pero recuerden que se ha disminuido el índice de fecundidad en los países desarrollados, ¿no? Entonces, pero también esta reducción trae diferentes inequidades en las diferentes regiones de nuestro país. No es la misma región norte, sur, este, oeste y centro. Y eso lo tienen que tener muy en cuenta, porque pueden haber estudiantes que están estudiando acá en la ciudad de Córdoba y van a volver a su comunidad y van a ver la inequidad de los servicios, la inequidad que se ofrece de los servicios sociales y los servicios de salud en una provincia y otra. Fíjense en que eso se reflejó en estos momentos durante la pandemia. ¿Cómo puede ser que yo en la ciudad de Jujuy, que es una ciudad, inmediatamente con un alto índice de contagio, se colapsó el sistema de salud de Jujuy y no se colapsó el de Buenos Aires? Hay un dicho que siempre yo lo tengo, que Dios está en todas partes, pero gobierna en Buenos Aires. Cuando vean que yo me voy para otro lado, me levanten la mano. Cuando hablo de la reducción de las muertes maternas, también tengo que tener en cuenta que la fertilidad del adolescente ha ido en aumento. Hay un estudio muy lindo que si ustedes lo quieren buscar, yo en estos momentos no recuerdo la página, pero hay un estudio muy lindo de que por qué los adolescentes entre los 15 y 19 años se embarazan. Y en ese artículo decía que el mayor porcentaje era para pertenecer a un grupo. Y ese adolescente pertenecía a ¿qué grupo? El grupo de madres. Dejaban de ser esa adolescente que no la reconocía a nadie y sí la reconocían como la mamá. Como la mamá. Fíjense qué dato tan particular, ¿no? Es un estudio muy social, muy profundo, ¿no? Que se hizo una encuesta en nuestro país en esto del incremento de la fecundidad, de la maternidad en estos adolescentes de 15 a 19 años. La mortalidad infantil ha ido decreciendo en forma sostenida y sobre todo está relacionado con malformaciones congénitas y por la prematurez, ¿no? Por esto, y esto de la prematurez, muchas veces yo tengo una profesora presente acá conmigo, que es la profesora Mancilla, que trabaja en la parte de obstetricia del hospital, y esto de la prematurez también está netamente relacionado con el sistema social y económico. Un niño prematuro puede nacer prematuro por la mala nutrición, por los escasos controles que ha tenido esa mamá. Porque eso también influye en nivel socioeconómico. Los que tenemos toda una cobertura social y donde ese servicio social, en el momento que yo voy a decir estoy embarazada, me llama o me avisa
o me hace un continuo seguimiento de mi embarazo, y no así en aquellas personas, en aquellas madres, futuras madres, que no tienen ni acceso social, ni acceso económico, ni acceso a ninguna institución pública, y se embarazó, y llegan a la consulta por tener el niño. Entonces, ahí también el alto porcentaje de muertes por prematuras, ¿no? También otra de las cosas, bueno, vamos a hablar algo bueno, ¿no? Algo bueno, a pesar de tantas pálidas que vengo diciendo, los programas de inmunización de nuestro país. El programa de inmunización de nuestro país tiene una alta tasa de cobertura, había llegado hasta casi un 95%, hasta que surgieron este grupo de antivacunas. Pido disculpas si hay alguna de ustedes que esté posicionado sobre esto de las antivacunas, pero existen localidades específicas, y en estos momentos estas personas están consideradas como un grave problema para la salud pública. Está demostrado a nivel mundial, gente, que las vacunas previenen enfermedades a nivel mundial, y Argentina fue uno de los países latinos con mayor tasa de aplicación de vacunas. Entonces, saquemos año 2020, ¿no? Saquemos 2020. Entonces, sin embargo, fíjense que cuando ustedes vayan a leer el famoso librito que ya está cargado en el aula, ha disminuido, este índice de tasa ha disminuido en algunas regiones de nuestro país. Es para discutir, es para otro tema de clase, pero también ha disminuido, de acuerdo, vuelvo a insistir, parece ser que Dios está en todos lados, pero gobierna en Buenos Aires. También tenemos lo que es las personas que conviven con HIV, ¿no? Conviven con HIV. Alguien me está preguntando si no se puede hacer nada judicialmente. No, porque vivimos en un país democrático donde, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los derechos y de los derechos? Entonces, en este advenimiento de la democracia, esto de los derechos de la salud, los derechos de las personas, también ha influido sobre esta toma de decisiones de ciertas personas para no vacunarse. Con respecto al VIH, hay 120.000 personas que conviven con la enfermedad. Vieron que fue un flagelo en el año 83, cuando comenzamos con lo del SIDA. Después, a través de los años, se convirtió en una enfermedad crónica, de los cuales ha disminuido la serie de contagios, también ha disminuido, y también ha disminuido la tasa de mortalidad por HIV, por este tratamiento. Dentro de eso, fíjense qué baja tasa tenemos, ¿no? 70% conoce su estado. El 70% conoce de estado, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podemos estar contagiados de HIV y no sabemos? Y de ese 70, un 81% reciben tratamiento médico. ¿Por qué no reciben todos los pacientes contagiados de HIV el tratamiento? Vuelvo a decirles, porque eso depende de la política sanitaria de cada región, porque hay una ley de la asistencia al paciente con HIV que tiene la obligación el Estado de pagarle todo el tratamiento. Es por ley. Entonces también ahí se ve la deficiencia, este bajo porcentaje de 81%, cuando debería ser el 100%. Todas las personas con HIV deberían recibir el tratamiento. Con respecto a la tuberculosis, con respecto a la prevalencia con la tuberculosis y con la tasa de mortalidad por tuberculosis, en el 2015 era de
era baja, pero se considera también en estos momentos diferencias entre diferentes provincias. Es un flagelo, no hay una cifra del Estado que diga que se aumentó la tasa de contagios por tuberculosis. ¿Y por qué no lo dicen? Porque eso está muy relacionado con el aspecto social de nuestro país. La tuberculosis tiene como factor de riesgo vivir en forma indigente, sin nutrición, sin servicios sociales, sin educación, sin vivienda propia. Entonces, en una habitación viven 10 personas. Entonces, en estos momentos, el índice de tasa de contagio de la tuberculosis ha aumentado, en esta última década ha aumentado muchísimo. Y también, fíjense, es diferente en las provincias. En el 2016, Argentina sufrimos el brote de dengue. Ahí también les podemos decir que se considera esto con la pandemia, que muchos salieron a decir que nos moríamos más por dengue, porque cuando nos contagiamos de dengue, nos contagiamos y nos póngale en que nos curemos entre comillas, pero si de vuelta me vuelve a picar el mosquito, ahí hago tantas complicaciones tan graves que uno se muere. Entonces, significa que nos podemos morir más por dengue que por el COVID-19. Por eso, en estos momentos, tanto el Ministerio de la Provincia como la Secretaría de Salud de la Municipalidad han salido nuevamente, medio tarde, discúlpenme, a todo esto de la prevención para el dengue, para la chikungunya y para el Zika, ¿no? Esto de eliminar los mosquitos, etcétera, etcétera. Que también la Escuela de Enfermería al comienzo de año participó porque la Municipalidad, Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba solicitó voluntarios para poder participar en esta prevención contra el dengue. Es muy linda experiencia, el que lo quiera hacer, participar en la vacunación, participar en esto de prevención, es muy linda experiencia, muy, muy linda experiencia. También les puedo decir que las enfermedades tropicales, tales como el Chagas y la leishmaniosis, han sido dejadas de atender. El Chagas es una enfermedad transmitida por la vinchuca y que se da en aquellos lugares donde hay un bajo recurso económico porque las viviendas son de escasa calidad. Entonces, relacionándolo con nuestro país, entonces, a diferentes provincias también, entonces también la enfermedad de Chagas es un peligro latente que tenemos en nuestro país. También no lo he puesto en la diapositiva, pero también se encuentra con graves problemas nuestro país sobre inundaciones. Vieron cuando llueve, cuando se le da por llover, ahora estamos con la tormenta de la Niña, que estamos en sequía, pero si no, están diciendo que vamos a tener un clima bastante tropical, que vamos a tener 40 grados como tuvimos ayer, y que van a venir tormentas que se van a llevar hasta las ganas de comer. Entonces también esto va a influir sobre el perfil epidemiológico y sobre todo por las causas de muerte en nuestro país. Y otra de las cosas también, erupciones volcánicas y actividad sísmica. ¿Que estamos expuestos en nuestro país? Totalmente, totalmente, totalmente. Con respecto, en la próxima, profe. Cuando yo les hablaba que la importancia relativa
Disculpen, cuando la importancia relativa de estas defunciones es de acuerdo a la situación geográfica, es variable, ¿no? Si van a observar ustedes, en esta tablita que está puesta, y ustedes la tienen en el apunte, está dividido por regiones, regiones sur, región centro, región del Cuyo, región del noroeste, región del noroeste y van a ver que hay diferentes porcentajes de mortalidad. Y esto hace como una síntesis de lo que nosotros veníamos hablando y tienen diferentes, si ustedes ven en el margen, en la columna del margen izquierdo, las enfermedades cardiovasculares que van diferenciándose el porcentaje en las diferentes regiones, ¿no? En la cardiovascular, por ejemplo, en región centro tiene un 30%, de muertes. En la región sur tiene un 22,8%, ¿no? Esto es un poco como para que nos ubiquemos y tengamos en relación lo que nosotros creemos, tener una mirada general del país. Esto me da una mirada general del país. Y esta tablita fue hecha en el año 19, gente. 19. La próxima, profe. Bueno, esto es lo que yo les había dicho hace un ratito, de que nos morimos en Argentina en tiempo de pandemia, ¿no? Este es un artículo que lo van a encontrar en el apunte, es una copia fiel, elaborado por el doctor Martín Lombardero, es un alto profesional en la cardiología que se desempeña en la Universidad de Buenos Aires y está y forma parte de la Sociedad Argentina de Cardiología. Cuando yo lo encontré fue muy interesante. Esto lo escribió a fines de julio, el 27 de julio lo escribió. ¿Y por qué se lo puse? Para que reflexionemos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Esto también ya se ha hablado, ustedes lo han escuchado de muchos profesionales de la salud, de la falta de concurrencia de los controles médicos. Y esto nos está diciendo que hace ya más de 120 días, en ese momento, yo ahora ya perdí la noción, porque vieron que ahora los informativos ya no nos dicen en qué día estamos, yo ya perdí la cuenta, creo que ya vamos más de 300 días. Vemos que hay un índice de esperanza al no morir, ¿no? Parece ser que la esperanza es que no contagiarme y no morirme por esto del COVID-19. Y esto nos ha llevado a tener miedo. Y este miedo nos paraliza. Nos ha paralizado en muchas situaciones. Y voy a hablar de la gente que tenemos 2 dedos de frente. No a aquellos que salen a la calle, que les importa 2 pepinos, que se fueron a festejar que le ganaron a Boca hace 2 años al frente del Patio Olmos. ¿Por qué lo digo? Porque no me dejaban salir del edificio para salir y volver a mi casa. Estaba en la casa de mi hija y ustedes lo veían todos juntos, todos amontonados, comiendo choripanes, intercambiando las botellas de cerveza, ¿no? Hablo de la gente que estamos consciente de esta pandemia y hemos adoptado una actitud responsable del cuidado que debo tener, ¿no? Y muchas personas los ha llevado a tener miedo y ese miedo los ha paralizado. Con respecto a la infección por COVID, parece ser que en este año es la única causa de muerte. Parece ser que no morimos de otra cosa. Hasta hemos tenido, y yo lo voy a decir con pleno conocimiento, he perdido un profesional médico muy querido, muy estimado dentro del equipo de salud, y no murió por COVID. Y lo han puesto cuando les hacen un homenaje, lo han puesto como que murió de COVID, y no
doctor no murió de COVID, murió por una enfermedad crónica que tenía, ¿no? Entonces, esta cuestión de que no... Y va en detrimento de lo más importante, ¿no? Si no nos morimos de COVID, te moriste, pero problema tuyo, ¿no? Y porque no hay que descuidar las otras patologías, las que venimos trayendo. Y me voy a poner de ejemplo. Por lo general siempre me pongo de ejemplo para no herir susceptibilidades, ¿no? Yo tendría que haber ido a hacer mi control con la endocrinóloga en el mes de marzo. Llegó diciembre y no fui. Entonces, ayer y hoy en Argentina y en el mundo, la principal causa de muerte es la del origen cardiovascular. Este dato que da el doctor, 280 individuos fallecen por día por problemas cardiovasculares, pero durante la pandemia, dice, muchos de estos avances se amortiguaron o disminuyeron. Las consultas debido a emergencias cardiovasculares disminuyeron a un 75% y fíjense, las hospitalizaciones en un 48%. ¿Qué pasó en estos momentos? Porque cuando había una urgencia no había cama, ni en las instituciones públicas, ni en las instituciones privadas, ni en las mixtas. Todo estaba relacionado con COVID. Había que preparar el sistema de salud para COVID, porque si no se iba a colapsar el sistema de salud. Para el presidente de la nación, en vez de tomarse un mes como se tomaron los chinos, para que el sistema de salud no se colapsara, nuestro país se tomó casi 6 meses. Entonces, fíjense qué importante cuando yo estoy diciendo esto de la disminución de la hospitalización, Sin embargo, hay otro trabajo donde dicen que la mayor mortalidad del infarto tratado cuando lo pudieron comparar en abril 2019 versus abril del 2020, fíjense en que en el 19 hubo un 6% de muertes por infarto de agudo de miocardio versus 11% en el 2020. ¿Por qué? Porque cuando llegaba el paciente, sí llegaba, o se moría en su casa. Muchos infartos agudos de miocardio han tenido su muerte en su casa, en la vía pública, pero no en una institución de salud. Porque los rechazaban. No había camas. Nosotros estamos para COVID-19. Con respecto a esta cuestión también hubo menor control de los factores de riesgo, ¿no? Hubo menor control de los factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Entonces, esto llevó a que se aumente la cantidad de enfermos cardiovasculares. Si yo no controlé la obesidad, no controlé el sedentarismo, no controlé la dieta rica en grasas, no controlé el estrés, que también hace, esto significa que aumentó la cantidad de personas con enfermedades cardiovasculares. Con respecto al... También dicen que en el año 2019 había bajado un 22% de una estadística de mejor control, o sea, había aumentado un 22% el mayor control de estas enfermedades crónicas. En estos momentos no hay ningún tipo de control. También me dice que un 60% de individuos sanos en pandemia sufrió depresión, ansiedad, tristeza, falta de voluntad y desesperanza. Esto, si ustedes buscan artículos de encuestas en psicología, es alarmante toda esta situación de ansiedad, de tristeza, y lo podemos relacionar, fíjense, los podemos relacionar mucho con las muertes de personas protagonistas conocidas en nuestro país. Mucho. Que su salud se deterioró,
que ya venía deteriorada su salud. Pero cómo influyó de la pandemia, ¿no? Esto de la pandemia, cómo influyó la tristeza, la falta de lo social, ¿no? Me trae a la mente en estos momentos Diego Armando Maradona, ¿no? Que sacando toda la cuestión judicial y toda la cuestión de teatro y todo lo demás, yo creo que fue una persona que faltó la parte social. Él vivía para todos, y fíjense en la manera que murió solito, ¿no? Entonces, ¿cómo influye esta depresión y ansiedad que lo vamos a ver en las estadísticas de este año? No hay dudas que va a haber una mayor cantidad de mortalidad por no consultar. No hay dudas. Esto se está observando ya, y va a haber una mayor tasa de eventos cardiovasculares por estrés psíquico, ¿no? Esto no lo vamos a discutir porque esto ya lo están diciendo los cardiólogos, y lo dicen los cardiólogos, lo dicen los reumatólogos, lo dicen los médicos clínicos, lo dicen los endocrinólogos, de la falta de la consulta médica, ¿no? De la falta de la consulta médica. La segunda causa de muerte en Argentina son las enfermedades por tumores, ¿no? Los tumores, los cánceres, y cuántos, tiene una cifra, por supuesto que no la vamos a ver, pero en ese sentido, ¿cuántos de estos diagnósticos precoces, la prevención, que salvan vidas, no se están haciendo? No se están haciendo. Entonces, nosotros las mujeres, sobre todo las mujeres que tenemos que hacer, anteriormente se decía que un diagnóstico precoz, salvaba vidas. Entonces, sobre todo las mujeres en esto de la prevención del cáncer de mama, del cáncer de útero, fíjense que estos controles no los estamos haciendo en época de pandemia. Entonces significa que va a aumentar en un futuro la cantidad de enfermedades por tumor. Y hablo de enfermedades de tumores malignos, no de los benignos. Va a ser una causa de mortalidad futura. La tercera causa de muerte es la del EPO, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto, si hacemos un poco memoria, bueno, hay gente muy joven, pero de esto murió Sandro, y esto de las enfermedades, obstructivas crónicas, ¿no? Enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? Y en el 2017 hubo un 19% de fallecidos por EPOC, en el año 17. Pero, ¿qué pasó? No hubo control médico tampoco. No hubo control médico con esto de las alteraciones, de la alteración por las enfermedades pulmonares crónicas, que habíamos dicho que las terapias intensivas se saturaban por pacientes COVID, entonces estos tipos de pacientes no los recibían. Muchos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica son de alto riesgo y necesitan una atención en cuidados críticos. Entonces, estas enfermedades pulmonares crónicas también se reagudizan por infecciones, llámense neumonías, otro tipo de enfermedades respiratorias. Entonces, nos preguntamos, este médico se pregunta, ¿cuántos pacientes por EPOC estuvieron internados en esta época de pandemia? Esa es otra pregunta que nos está dejando. ¿Y a dónde fueron a parar? ¿Dónde fueron a parar esos pacientes que se reagudizaron en época de pandemia? Se reagudizaron. La cuarentena ha traído aislamiento, ¿no? Ha traído aislamiento. La próxima, profe, ha traído aislamiento. Perdón.
antes que se me termine la batería. Antes que se termine la batería. Ya sigue la de la enfermería. La cuarentena ha traído aislamiento. Ha traído aislamiento social, aislamiento de todos los adultos, de todos los niños, que también se está estudiando qué efecto hizo esta pandemia sobre los niños, cambios de conducta, cambios de la calidad de sueño de los niños, de los adultos y de los ancianos. Este nuevo protocolo del uso de la máscara, del lavado de manos, del distanciamiento social, ha dejado huella en todos, ¿no? Ha dejado una huella grande en todos y que tenemos que pensar que vamos a tener que seguir viviendo así. Esta va a ser nuestra nueva normalidad de vida. Y si alguno se ha relajado porque nos van a vacunar, la totalidad de la población recién va a estar vacunada a mediados del año que viene, gente. Porque logísticamente no se puede vacunar 40 millones de personas. Porque, a ver, hay prioridad, por supuesto, con el equipo de salud, con los de mayor de 60 años, que son de alto riesgo, y ahora han puesto también los de seguridad y han puesto los docentes. Porque también el año que viene todos estamos haciendo presión para que se habiliten los lugares de educación. Pero con esto me parece, y esto es una apreciación muy personal, con esto de la vacuna, que creemos que va a ser la panacea, y no es así, nos hemos relajado. Total, me vacunan. Encima el presidente que tenemos sale a decir que antes de fin de año van a estar vacunados no sé qué cantidad de personas. 300.000, por supuesto serán las 300.000 en Buenos Aires, porque en Córdoba no hay una logística para vacunar 300.000 personas, porque hay que pensar en la logística de la vacunación, de cómo llega la vacunación, cómo llega la vacuna, cómo se cuida en la vacuna, dónde se reserva la vacuna, y después salir a vacunar Córdoba. Entonces, esta cuestión tan básica que a mí me genera mucho temor por estos dichos del señor presidente, que yo muchas veces le diría, cállese la boca, no hable de más. Siga insistiendo en 3 medidas tan básicas, chicos, tan básicas. Barbijo o tapaboca, como lo quieran llamar, lavado de manos y distanciamiento, es lo básico. Lo que nos está costando a todos es el distanciamiento social, porque más de uno queremos que nos abracen, porque el humano es así. Y más los argentinos, imagínense que los argentinos somos netamente abrazadores y afectivos. Bueno, con el rol de la enfermería, ya no hablo más porque si no... Bajarles un poco esta historia del rol de enfermería. A ver, la idea es poder entrelazar esto tan aburrido que son los números, y que dice, ay, profe, no entiendo nada, pero bueno, la lectura nos va formando también. ¿Cómo puedo entrelazar yo este perfil epidemiológico con la función que debemos cumplir los enfermeros? Yo ahora ya los trato como colegas, ya son colegas, se están formando y vamos, ¿no? ¿Cómo yo puedo bajar todo este concepto marco teórico, que es mucho más, por supuesto, pero uno, para no aburrirlos y para que ustedes también indaguen personalmente, está la bibliografía en el diferente módulo, decir, bueno, ¿cómo lo bajo yo enfermería? O más de uno de ustedes se estará preguntando, ¿por qué tengo que estar estudiando yo el perfil epidemiológico de mi país, no? Entonces, siempre les voy a poner esta plaquita con esta cuestión de enfermería, ¿no? Se destaca fácilmente la enfermería comunitaria. Ustedes ya pasaron por enfermería comunitaria. Ya tienen un montón de información de la enfermería comunitaria, por eso yo les decía
el viernes 4 vayan, sáquenle la tierrita a los apuntes de enfermería comunitaria, porque les va a hacer falta para esta materia, para este módulo más sobre todo, ¿no? Entonces, esta enfermería comunitaria tiene una relación directa con la vigilancia epidemiológica, directa, el rol, una función directa con la vigilancia epidemiológica, que tiene que irse incorporando al trabajo cotidiano de enfermería. Cuando ustedes vean del enfermero, no me estoy dedicando al enfermero por género, ¿no? Sino al enfermero que somos todos, ¿no? Yo no soy todos, todas y todes, ¿no? Yo directamente soy vieja y discúlpenme, ¿no? Entonces, este trabajo de la enfermería comunitaria con vigilancia epidemiológica tiene que ser otra función inherente ya a mi profesión. Inherente a mi profesión. Considerando el aspecto global del trabajo de enfermería en su generalidad, y en esta visión de la vigilancia epidemiológica, tiene actuación en la administración de los servicios, en la administración de los servicios que brindan atención, y sobre todo en la asistencia. Pero la epidemiología va a tener un papel mucho más importante para estos enfermeros. Por eso debo conocer todo mi perfil para poder trabajar en esta vigilancia epidemiológica. Yo les quiero comentar que al estar preparándoles la clase, la verdad que es apasionante trabajar porque me saca de este cuadrante que yo tenía, que era netamente asistencial, que estudiábamos enfermería nada más que para cuidar pacientes, y el paciente en un contexto general, sino el paciente con diabetes, el paciente operado, el paciente con esto, el paciente con el otro. Es enriquecedor ver el trabajo que hace enfermería comunitaria desde este punto de vista de la vigilancia epidemiológica. Las acciones del enfermero son de participar en coordinación de datos, la producción de nuevas informaciones, proponer nuevas metodologías para lograr los objetivos propuestos en los programas que emite los diferentes estamentos de salud pública. ¿Podemos trabajar en todo eso los enfermeros? Sí, señores, podemos trabajar. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo le había dicho por qué no estábamos en un lugar de toma de decisiones, en un lugar de gestión de toma de decisiones, ¿no? Las funciones dentro de esta enfermería comunitaria dedicada a la epidemiología, una de las funciones es la investigación epidemiológica, ¿no? La investigación epidemiológica, ¿por qué hablo de la investigación epidemiológica? Debo conocer la comunidad en donde yo me desarrollo, y para conocer tengo que investigar. Y la investigación significa crear nuevos conocimientos. Si yo hago una investigación epidemiológica de mi comunidad, voy a detectar cuál es la problemática de esa comunidad. Fíjense en que habíamos hablado la semana pasada que yo no me tengo que ir a estudiar todo el barrio Nueva Córdoba. Puedo comenzar por Manzana. Por la manzana, puedo comenzar por el edificio, puedo comenzar por el barrio, pero del barrio, miércoles, barrio Alberdi, medio como que es grande, ¿no? Y hablo de barrio Alberdi porque confluyen diferentes culturas en el barrio Alberdi y Alto Alberdi. Nosotros estamos con Alberdi, con gente de procedencia de Bolivia, con gente de procedencia de Perú, con gente de procedencia de Venezuela. Una cantidad de inmigrantes de Venezuela están conviviendo dentro de esta comunidad de Alberdi, ¿no? Entonces, ¿cómo no voy a hacer una investigación epidemiológica dentro de mi barrio?
También otra de las funciones, ya hice la investigación, hago un diagnóstico situacional, ¿no? Un diagnóstico situacional. De esta investigación va a saltar el resultado, mira, la situación de Barrio Alberdi es esto, esto y esto y esto. Voy a hablar, por ejemplo, puedo hablar de enfermedades prevalentes. En Alberdi hay una mayor prevalencia de alto consumo de sustancias tóxicas. A pesar que el COE nos ha marcado a Alberdi como que somos los que más contagiados estamos. Luego de hacer este diagnóstico situacional, deberé implementar medidas de prevención. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, yo investigué, diagnostiqué, ¿qué hago ahora? Y tengo que implementar medidas para que no se continúe este diagnóstico situacional, que se siga contagiando gente, por ejemplo, o que sigan consumiendo sustancias tóxicas. Luego de haber implementado las medidas de prevención, u otra medida de prevención, medida de promoción o medidas de asistencia, porque también puedo brindar cuidados de enfermería en la comunidad, pues tengo que hacer medidas de control y seguimiento. Estas medidas de control y seguimiento es para ver si se concretó el objetivo propuesto en esta investigación epidemiológica. Y luego tendré que adoptar las medidas de tratamiento. ¿Cómo voy a actuar yo como enfermero para revertir este diagnóstico situacional? Bueno, es apasionante trabajar dentro de la comunidad, ¿no? Y mire que se los dice una persona que ha trabajado los últimos 35 años dentro de una institución netamente asistencial como es el Hospital Nacional de Clínicas. En la próxima, profesor, así los dejo descansar un ratito, es la última. Bueno, habíamos hablado la otra vez, fíjense en esa imagen que yo les pegué, ¿no? Ese es un control epidemiológico de enfermería. De enfermería. Si mal no me equivoco, no quiero equivocarme, pero me parece que es de Cuba. Habíamos hablado que nos tendríamos que formar, ¿se acuerdan que los entes formadores tenían que aumentar la formación en respecto a esta temática de la comunidad? A pesar que estamos dentro de un sistema de salud netamente asistencial, yo estoy convencida que los enfermeros somos factores de cambio. Factores de cambio. Así que esto, ustedes que son los jóvenes, los futuros colegas, los que me van a atender a mí en un futuro, es importante trabajar en la promoción de la salud y prevención de las enfermedades. Entonces, si habíamos dicho que las instituciones de formación deberían ser hincapié sobre estos temas, la epidemiología debe estar como uno de los puntos principales de la enseñanza. ¿Por qué? Porque establece prioridades dentro de los límites de los recursos existentes, ¿no? Y lo capacita al enfermero o a la enfermera para sus acciones en la vigilancia epidemiológica. Esto que están haciendo estos chicos, esta gente que está sentado en una computadora, están haciendo el control de vigilancia epidemiológica. La epidemiología es un instrumento valioso, totalmente valioso, porque si no, no tendríamos ninguna fuente de información en la situación de salud de nuestro país, ¿no? De cualquier país. Y va a influir en la práctica, va a influir en la enseñanza, va a influir en los servicios que se brinda atención, va a influir en las actividades administrativas y en las investigaciones. Miren qué importante es estudiar la epidemiología. Es un conocimiento necesario, pero que esas acciones de enfermería tienen que ser efectivas, eficientes y conscientes. Y las actividades de la vigilancia epidemiológica desarrollada por un enfermero requiere de conocimientos propios de la epidemiología. Yo no puedo salir a loca y sonsa así a hacer epidemiología cuando no estoy formada en ello, ¿no?
porque si no, no podría brindar acciones efectivas. Tengo que saber cómo se controlan las enfermedades y los problemas de salud. Tengo que conocer, tengo que estar formado. Tengo que estar formado cómo se gerencia un programa. Voy a hablar de programas de salud, ¿no? Y tengo que formarme en orientación técnica de todas las acciones de la vigilancia epidemiológica y formarme en vacunación. Y en este párrafo de vacunación traigo referido cómo se van a preparar los voluntarios para la vacunación. ¿Se van a formar o los van a adiestrar? Que es totalmente diferente. Formar una persona, un profesional de la salud para vacunación, y otra es adiestrar a esa persona para que vacune. Ahí les dejo una preguntita. ¿Qué es formación y qué es adiestramiento? Y también se le deberá proveer a los enfermeros técnicas de prevención, se les deberá enseñar técnicas de prevención, promoción de la salud, para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. En la medida que yo no tenga incorporado todos esos conocimientos, no voy a poder brindar acciones de enfermería de calidad. Que eso es lo que uno postula, brindar acciones de enfermería de calidad. La calidad no es buena ni mala. La calidad, ¿se tiene calidad o no se tiene calidad? Yo lo relaciono siempre con los zapatos, ¿no? Ay, me compré un zapato que me costó 10.000 pesos. ¿Tendrá calidad ese zapato de 10.000 pesos? Entonces, no, bueno, la calidad es de mediana calidad el zapato. No, de mediana calidad no, porque caminas media cuadra y te quedaste sin zapato, ¿no? Entonces, fíjense en esto con respecto a la calidad. Creo que es la última, profesor Alcázar. Sí. Bueno, ¿quieren hacer alguna preguntita? Bueno, he visto que muchos han estado escribiendo en el chat. Yo por ahí mirando rápidamente le he contestado a varios de ustedes, pero bueno, no sé si... No, yo no le quiero preguntar si tienen alguna duda porque creo que todo el tema es una sola duda. Pero me parece que están en condiciones de ya buscar bibliografía. Yo he puesto muy escasa bibliografía para no apabullarlos por contenidos teóricos, ¿no? Pero me parece que en este tema que es tan particular y tan nuevo para nosotros, lo principal sería poder buscar más información, ¿no? Ustedes tienen en el apunte de perfil epidemiológico, tienen varias bibliografías que la pueden consultar, la pueden, como dicen ustedes, la pueden googlear y pueden leer el artículo completo, ¿No hay ninguna pregunta? Ahí preguntan por el chat, profe, si el libro Cosier se le puede usar. El libro de Cosier, bueno, la verdad que en estos momentos no recuerdo el índice del libro del Cosier, pero el libro de Cosier habla más de fundamentos de enfermería, fundamentos científicos en enfermería, ¿no? Me parece que eso es para la cuestión más asistencial. No recuerdo en estos momentos, chicos, si lo tienen, consúltenlo. Nosotros se los vamos a colgar la semana que viene, el libro Cosier se los vamos a colgar en la bibliografía en forma digital,
pero me parece que toda la información con respecto a epidemiología, perfil epidemiológico, tienen muchísimos artículos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización de los Estados Americanos. O sea, no quiero que se limiten a una sola bibliografía. Hay artículos muy interesantes, hay artículos donde podemos comparar nuestra región de América Latina y Caribe con relación a los países europeos, asiáticos y de África. O sea, es linda la lectura, es linda, es interesante. Y eso les va a permitir sacar de ese chip que vengo netamente de enfermeros asistencialistas, porque si yo hago una encuesta ahora, ¿por qué siguieron enfermería fuera de la salida laboral? Preguntaría por qué siguieron enfermería, ¿no? Entonces, ahí tendrían ustedes que buscar poder ampliar los conocimientos y ver la enfermería desde otro punto de vista, no solamente netamente asistencial. Lo asistencial lo vamos a ver en enfermería del adulto 2. En estos momentos vamos a ver todo lo que sea promoción, todo lo que sea la persona sana, cómo llega esa persona sana, cómo se tiene que desarrollar para llegar sana, ¿no? Si yo llego a ser un adulto mayor con calidad de vida, es porque tomé decisiones cuando fui adolescente y adulto. Tomé buenas decisiones. Si yo tomé la decisión de mantenerme obesa, en un futuro, no muy lejano, trae las complicaciones. Entonces, desde esta mirada, pretendemos todo el equipo docente que ustedes puedan hacer la mirada de enfermería desde otro ámbito. Este es el nuevo programa, el nuevo currículum de la Escuela de Enfermería, porque hay una visión general en todas las carreras de enfermería de todo país, desde implementar los programas desde esta perspectiva, desde esta mirada. Entonces, ustedes comenzaron con la introducción de los estudios universitarios, como para introducirme dentro de la universidad, y empezaron con bases conceptuales, donde han tomado por qué la enfermería es una profesión. ¿Por qué la enfermería es una profesión? Que ahí ustedes ya tienen que saber que están estudiando una carrera profesional, netamente profesional. Entonces, que la enfermería tiene bases teóricas sólidas que van a fundamentar mi accionar. No solamente la asistencia, hasta ahora en la comunidad. Entonces, partiendo de bases conceptuales que ustedes lo han visto ya, de que la carrera es profesional, por qué es profesional, de que está basada en modelos teóricos de cuidado, qué tipo de modelos van sustentando mi accionar, Es la nueva mirada de la enfermería. Porque ustedes llegaban a 5º año y no sabían que enfermería era una profesión. Entonces, y profesión significa adquirir un título académico. Y el título académico se consigue con la incorporación de conocimientos teóricos. Entonces, la mirada de los nuevos currículos de todas las escuelas de enfermería de la República Argentina es esta mirada nueva desde la persona sana. Ya el año que viene lo vamos a enfermar adulto, al adulto mayor hasta lo vamos a hacer morir. Esto es otra cuestión. El adulto es otra cuestión. En estos momentos tenemos esta mirada mucho más general. Bueno, como no hay preguntas, yo les voy a pedir 5 minutitos para tomar un poquito de agua y seguimos con la otra clase, que es mucho más cortita, no interesante, pero me esperan 5 minutitos, voy a tomar un poquito de agua y seguimos con la próxima clase.